Y bueno, ya estamos grabando. Quiero agradecerles a todos por estar aquí este día. Por cierto, para los que no me conocen, porque hay un par de personas que no pudieron estar ayer, mi nombre es Gennady Galvez. Soy licenciado en Educación Física y Deportes de la Escuela Internacional de la Educación Física de La Habana, Cuba. Fui becado en la maestría RETAN en Barcelona de la UNIVA, de alto rendimiento y tecnificación de alto nivel. He estado trabajando como consultor en diferentes instancias del medio deportivo, soy entrenador deportivo, mis méritos como entrenador van con 2 medallas panamericanas de judo y 12 medallas en el deporte de sambo de carácter panamericano, aparte que he participado como atleta en 5 panamericanos, de los cuales obtuve 2 medallas, y bueno, como entrenador he logrado llevar gente a casi 7 u 8 mundiales, y la verdad es que ha sido una tarea bastante buena y que eso nos permite platicar y hablar sobre lo que hemos hecho y más el tiempo que he estado como profesor en instituciones de educación superior, entre ellos la Universidad de El Salvador, pero también el tiempo en el que hice consultorías en la Universidad del Sur de Venezuela y otras por ahí. Así es que bueno, mucho gusto para los nuevos y así es como me presento. En este momento estamos grabando la sesión y el día de hoy vamos a ver el tema de la carga del entrenamiento deportivo. Ayer hablamos sobre las generalidades y las bases del entrenamiento, pero el día de hoy vamos a hablar sobre la carga. ¿Qué es la carga? Bueno, la carga es la unidad estructural y funcional del entrenamiento deportivo. Aquí podemos ver la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar siempre con la etimología, vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento, sobre los componentes y sobre las definiciones de esto. Vamos a hablar sobre la definición de carga. Bueno, la carga de entrenamiento es el componente fundamental, estructural y funcional del entrenamiento deportivo. No todo lo que hacemos en el entrenamiento deportivo tiene que ver con cargas de una u otra manera. En el momento que usted regaña a alguien, usted está ejerciendo una carga psicológica sobre esa persona. En el momento que usted pone a alguien a hacer determinado número de repeticiones de un ejercicio, esa es una carga que usted está ejecutando para conseguir un objetivo. Las cargas son un conjunto de agentes estresantes que se utilizan dentro del entrenamiento deportivo, pero también son el conjunto de agentes estresantes que tenemos en la vida. Por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajo muy pesado, eso es una carga, ¿sí? Es una carga laboral. Aquí tenemos en la figura el mito de Sísifo. El mito de Sísifo es de una persona en Grecia que tuvo un castigo de los dioses y él tenía que subir todos los días la misma piedra hacia una montaña un día y otra vez, y un día y otra vez, y se tardaba todo el día en volverla a subir, y el problema es que siempre era constante y era todos los días. Ya les voy a explicar qué tiene que ver esta historia con tal. Pero sí les quiero mostrar de que el tema de la carga es algo que nosotros a veces no lo concebimos y que hablamos de ello sin tener un conocimiento total de la carga. Y el día de hoy vamos a entender todas las cosas de la carga, cómo funcionan y qué tienen que ver con ellas. También les quiero decir que el principal objetivo de las cargas es alterar los procesos fisiológicos. Existe un equilibrio metabólico que nosotros conocemos como homeostasis. La homeostasis es la capacidad del cuerpo de mantenerse como está y de sobrevivir como tal. Entonces el equilibrio solamente se ve alterado ante situaciones de estrés o de relax, ante descansos o hacia situaciones de estrés constante. Entonces, conforme nosotros vamos estresando el cuerpo de una manera progresiva y planificada, las capacidades van teniendo una mejora y esa mejora logra ser significativa conforme nosotros vayamos desarrollando diferentes tipos de contenido, que conforme nosotros vayamos aprendiendo otros tipos de movimiento, conforme nosotros vayamos adquiriendo otros tipos de capacidades o mejorando las capacidades que tenemos, o dependiendo la cantidad de ejercicios o de movimiento que nosotros vamos incorporando a nuestro sistema motriz. Entonces, estas habilidades se constituyen en la mayoría de deportes como habilidades técnicas y la técnica es uno de los componentes estructurales del deporte como tal. Nosotros necesitamos de las técnicas para poder ejecutar cierto tipo de movimientos con grados de eficiencia que no son normales, o sea, que no son habilidades motrices básicas, sino que son adquiridas y especializadas. Entonces la carga nos va a ayudar a ejecutar la técnica, pero también a aprender técnicas y ejecutarlas con mucha mayor facilidad, pero también nos va a dar la base estructural para que podamos soportar
las necesidades de un encuentro deportivo, también nos va a dar un componente psicológico fuerte para poder soportar las exigencias que tiene un encuentro deportivo. Todo esto pensando siempre que las cargas al momento que están bien organizadas logran obtener algo que se llama síndrome de supercompensación, pero si no están bien organizadas, vamos a tener algo que se llama síndrome de sobreentrenamiento o burnout. Recuerden para participar de que pueden dejar la pregunta, la participación en el chat y después que terminemos el tema, con mucho gusto empezamos a responder. ¿Sí? Bien. Sobre la clasificación de las cargas. Si nosotros entendemos que todo lo que hacemos en la vida que genere estrés es carga, en el aspecto deportivo nosotros vamos a utilizar ciertos tipos de clasificaciones, de los cuales ya han hablado gente como Dietrich Hart en su libro de teoría y metodología del entrenamiento, como Platonov en el entrenamiento olímpico o como Verkhoshansky en superentrenamiento. Incluso Tudor Bompa toma muchas de estas clasificaciones. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la carga? Quiero ser claro en algo. La carga se puede clasificar según su naturaleza. La carga puede ser de dos formas según su naturaleza. Si nosotros nos vamos y la clasificamos según su naturaleza, vamos a llegar a esta situación. O se clasifican de una manera de que sean cargas que responden a una naturaleza deportiva en el aspecto de la competición, o se clasifican en cargas siempre de una naturaleza deportiva, pero de su naturaleza de entrenamiento como tal. Permítanme que tengo que enviar esto acá. Okay, vamos a cerrar esto que está haciendo demasiado ruido. Denme un segundito ahí. Okay. Bien, ya. Y sigue entrando la gente, así que vamos a irle dando admitir a la gente. Perfecto. Bien, entonces esa es la forma en la cual vamos a dividir o a clasificar la carga, ya sea carga de competencia o carga de entrenamiento. No quiere decir que no podamos tener cargas con características de entrenamiento, de competencia dentro del entrenamiento. Sí podemos a través de algo que se llama modelaje competitivo, que es una fase de acercamiento a la competencia donde nosotros llevamos las cargas a los puntos más álgidos del estrés competitivo y vamos a tener partidos de fogueo, vamos a tener encuentros amistosos, vamos a tener copas de preparación, clasificatorios, preolímpicos, etcétera, ¿verdad? Y esas son competencias que a pesar de que son competencias, tienen características de entrenamiento, ya que las únicas competencias que vamos a entender como tales son las competencias fundamentales que aparezcan en nuestra preparación. Lo demás es entrenamiento, sea como sea, competencias preparatorias, pero son parte del entrenamiento como tal. Y las cargas de entrenamiento que van a ser normalmente más altas que las de competencia o deben de acercarse lo más posible al tema de la competencia. Nunca tienen que estar muy por debajo, salvo determinadas características de algunos deportes como tal. Ahora, también podemos clasificar las cargas según las áreas fisiológicas que se vean afectadas. Entre ellas tenemos las cargas psíquicas y las cargas físicas. Las cargas psíquicas son aquellas que responden a un desarrollo de un componente cognitivo en atleta. Por ejemplo, cargas de carácter psíquico, cargas de carácter psicológico, cargas de fortalecimiento del carácter, del temperamento, etcétera. Esas son cargas psíquicas como tal y donde quizás no existe un estrés físico, pero sí va a existir el estrés psíquico que va a dejar cargado al atleta y muchas de estas cargas muchas veces tienen un carácter emocional y nosotros tenemos que lidiar con eso porque el atleta tiene un componente emocional muy fuerte. Entonces quizás alguien que tenga problemas en su casa va a ser un atleta que va a requerir un tipo de atención un poco más fuerte y quizás tengamos que bajarle al tema del estrés que nosotros les transmitimos perdón, sí, ok, el estrés que nosotros le transmitimos en el proceso del entrenamiento como tal. Es por esto de que las cargas psíquicas tenemos que tener mucho cuidado con ellas, porque también muchas de ellas terminan o desencadenan episodios de frustración o episodios de ansiedad. También van con episodios de depresión. Esa puede terminar si nosotros hacemos mal uso de ellas o si no sabemos introducirnos en esa área de psicofisiológica en la que se ve afectado.
Pero también tenemos las cargas físicas, que son las que más conocemos: correr, saltar, brincar, hacer 20 pechadas, realizar 30 uchicomis en un minuto, realizar 3 minutos de golpeo al saco. Todas esas son cargas físicas. El tema de la técnica en la mayoría de deportes responde a un componente físico como tal. Pero también tenemos el desenvolvimiento de los ejes deportivos funcionales. ¿Qué son los ejes deportivos funcionales? Son los ejes transversalizados hacia los cuales se manejan el desarrollo funcional del deporte como tal. Puede que tengamos cargas teóricas y psicológicas que responden al orden de cargas psíquicas, ¿verdad? Y que están implementadas en el término de desarrollo cognitivo. Puede que tengamos cargas eminentemente físicas. Vamos a correr 10 kilómetros y tenemos que hacerlo en menos de 40 minutos. Podría ser un tipo de carga que podríamos enfrentar. Cargas meramente técnicas que van a responder al aprendizaje de la técnica completamente llevada y estructurada como una facilidad para ejecutar determinados tipos de movimientos con mucha mayor eficiencia y eficacia. Y tenemos cargas de origen táctico, que las cargas de origen táctico van a englobar todos los componentes anteriores y le van a permitir ejercer un trabajo mucho más útil en términos competitivos a nuestro atleta o a nuestro equipo. Y eso nos va a permitir desarrollar cierto tipo de estrategias o de tácticas que nos permitan obtener resultados 100% competitivos o eminentemente competitivos como tal. Veamos aquí, preguntan en el chat. Hay que recalcar que las cargas en muchos deportes pueden ser diversas, como por ejemplo el fisiculturismo, ya que su estructura es muy diferente a los deportes de conjunto que son y aún de muchos individuales. Efectivamente, ya vamos a hablar un poquito de eso, Kevin. Tenés toda la razón. Bien, vamos a seguir hablando y vamos a hablar sobre los efectos de la carga en el organismo de los atletas. Si entendemos de que lo anterior en la clasificación, nosotros podríamos tener una carga competitiva que sea una carga física de carácter técnica. Eso podríamos tener. Podríamos tener una carga de entrenamiento que sea una carga psíquica de características teóricas psicológicas. Entonces, todo eso se puede ir concatenando. E incluso podemos tener cargas psíquicas que tengan un desenvolvimiento deportivo funcional de carácter físico. Imaginemos que tenemos un corredor de velocidad que se nos ha disparado con el tema del peso, pero a él no le gusta esa resistencia. Entonces queremos dejar en él el desarrollo de un componente volitivo que le permita resistir al entrenamiento conforme va pasando y por lo tanto vamos a ejecutarle una carga, una carga física de características psíquicas. Entonces lo que vamos a romper con él es el proceso de voluntad y vamos a lograr que al finalizar la tarea, el atleta entienda de que tiene que hacer las cosas y de que no es tan difícil como él pensaba con la preparación que tenía. Entonces, no es una carga que vea afectado su aspecto físico al 100%, sino que más que todo va esforzado al término psíquico. Te vas a encontrar muchos atletas que tienen las posibilidades físicas de hacer algo, pero no tienen el valor, la audacia o no tienen el componente volitivo para tener la resistencia de ejecutar la tarea como tal o de encarar alguna situación competitiva como tal. Entonces, esas van a ser cargas psíquicas que van a tener componentes físicos, técnicos, tácticos o teóricos o psicológicos. Ninguna de ellas se corta como tal, sino que todas son complementos de la misma clasificación y van clasificadas siempre y cuando en cada uno de sus respectivas casillas. Veamos quién viene. Ok. Bien, siguiendo con esto, vamos a ver los efectos de la carga. ¿Cuáles son los efectos de la carga? Ayer hablamos un poquito sobre los efectos del entrenamiento y realmente si estamos hablando de los efectos del entrenamiento, vamos a hablar en sí de los efectos de la carga al 100%. Es importante que comprendamos que los efectos de la carga van sobre tres vías. Primero, los efectos que son inmediatos, los efectos retardados y los efectos acumulados. Los efectos inmediatos son aquellos que aparecen justo después de aplicar una carga. Por ejemplo, corremos 100 metros al 100% de nuestras posibilidades, ¿verdad? En una carga de características máximas, de intensidad máxima, entonces vamos a tener 100 metros que al terminarlos vamos a tener un cansancio alto, vamos a tener una fatiga extrema,
puede de que aparezca con el tiempo la sudoración y va a ir apareciendo conforme va pasando en 5 o 10 minutos que nos vayamos recuperando del esfuerzo que nosotros acabamos de hacer. Entonces, estos son los efectos inmediatos de la carga. Siempre va a aparecer de que al terminar una carga va a haber un grado de cansancio en el organismo. Puede que al terminar todo el entrenamiento exista un grado de fatiga o después de un microciclo completo, la fatiga se vaya acumulando y tengamos la fatiga y la fatiga sea inmediata como tal. Va a haber sudoración y la gente va a estar sudando porque el cuerpo tiene que hacer un componente de termorregulación debido a que muchas de ellas van a requerir una intensidad muy alta y por lo tanto el calor va a ser peso en el cuerpo y el cuerpo va a tratar de compensarlo como tal. Y también vamos a tener la recuperación de los sustratos energéticos, por ejemplo, la fosfocreatina a través de la fosfocreatinquinasa logra recuperar la vía fosfagénica hasta el 99% en 2 horas, en 1 hora. ¿Verdad? A los 3 minutos usted recupera el 50, 60%, 70% de la carga y el 99% en 2 horas y en 24 horas recupera el 100% de eso. Entonces, ese tipo de cosas se van llevando a cabo al momento de aplicar una carga y tenemos que conocerlas muy bien. También tenemos efectos retardados, que son efectos que van pasando con el tiempo, pero que no son tan rápidos como los inmediatos, pero tampoco tardan tanto como los acumulados. En eso tenemos algunas características y aparece por primera vez la palabra supercompensación. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, el aumento de la capacidad enzimática a nivel de musculatura y reservas de energéticas disponibles en el músculo y en el organismo, y también los cambios en la composición corporal, disminución de grasa corporal, aumento de la masa corporal activa, etcétera, y otras cosas. Muchas veces tenemos atletas que empiezan a entrenar y a las 2, 3 semanas vemos una mejoría notable. Y la gente dice, bueno, pero si no ha ganado mucho músculo, no es que haya disminuido tanto de peso, no es que lleve tanto tiempo como para qué es lo que ha sucedido. Bueno, lo que ha sucedido es el cambio de la actividad enzimática en el cuerpo, que ese es el primer cambio como tal que tenemos en los efectos retardados de la carga. Entonces, lo que ha hecho es de que ahora puede hacer mejor uso de sus capacidades energéticas y por lo tanto le va a ser mucho más fácil cumplir con las tareas. Y eso tarda 2, 3 semanas, hasta 4 semanas y es normal. Entonces, ese tipo de compensaciones va existiendo dentro del cuerpo. También empezaba la gente a bajar de peso en 8 semanas de entrenamiento, ya se mira un cambio significativo si las cargas han estado bien cicladas y si tienen una característica aeróbica o anaeróbica. ¿Verdad? Sí, pero también pueden existir efectos retardados de sobreentrenamiento, en los cuales los efectos retardados de sobreentrenamiento se van dando si no existen la cantidad de procesos anabólicos que nos recuperen a nosotros de los procesos catabólicos a los que hemos llevado el cuerpo para poder ejecutar las cargas dentro del entrenamiento deportivo. Entonces, los procesos anabólicos son los procesos de reconstrucción del cuerpo como tal. Y si no le damos el descanso adecuado al cuerpo, entonces caemos en algo que se llama sobreentrenamiento o síndrome de burnout. Dentro de esos tenemos la disminución de la capacidad de recuperación del organismo ante el esfuerzo. El atleta le va a costar bastante recuperarse y va a decir, profe, mira, no me logro recuperar, profe, estoy entrenando lo mismo que antes y no puedo alcanzar el nivel que tengo que alcanzar, o antes me costaba menos recuperarme. Y eso sucede, la fatiga crónica, en la cual el atleta va a decir, profe, mira, yo estoy pasando por un proceso en el que estoy cansado al momento de ir al colegio, de ir a la universidad, estoy cansado al momento de estar en mi casa y no me siento con mayor reserva de energía. Entonces sucede porque nosotros no le estamos dando el descanso adecuado, quizás el entrenamiento es muy extenuado o las diferentes cargas adyacentes que tiene el atleta, por ejemplo, la comida no le llega bien, no está comiendo lo suficiente o la calidad de la comida no es suficiente para poder disparar un proceso de recuperación, o también no tiene el componente del descanso adecuado, alguien que se tiene que levantar muy temprano para madrugar e ir a su lugar de estudio, casi nunca va a tener el tiempo necesario para poder desarrollarse dentro del ambiente deportivo y no lo va a dar al 100% y eso va a enmascarar el verdadero estado de su forma deportiva. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, o también vienen ya el nivel del bajón de rendimiento.
viejo, si estás entrenando más duro, pero no, no vas avanzando. Claro, porque no le está dando el descanso adecuado y el atleta cae en el proceso de sobreentrenamiento como tal. Y hay cambios que son acumulados y que se acumulan normalmente a nivel estructural del entrenamiento. Entre ellos tenemos cambios anatómicos, morfológicos y funcionales a nivel estructural. Gente que, por ejemplo, estaba entrenando y quizás su espalda era más pequeña y su espalda se tuvo que ensanchar para aumentar el volumen de la caja torácica, pero para también aumentar la longitud de los músculos de la espalda debido a los esfuerzos que está realizando. Quizás en algunas personas exista una hipertrofia miofibrillar a nivel de las miofibrillas y entonces esa ya no se pierda, porque la hipertrofia miofibrillar, a diferencia de sarcoplasmática, no depende de la cantidad de agua, de líquidos o de sustratos energéticos que llegan al músculo, sino de que depende de la cantidad de fibras musculares que se van fortaleciendo y que se van hipertrofiando y por lo tanto los músculos van quedando grandes. Entonces esa persona, si deja de entrenar, puede que gane mucha grasa, pero muy difícilmente va a perder músculo. También otros cambios que son cambios a nivel corticales, en formas de pensar, en estructuras de pensamiento lógico, en los cuales las personas la adaptan de tal manera que para todo responden hasta incluso con los estereotipos dinámicos, con los reflejos condicionados o con los hábitos motores que han estado ganando. Hay personas de que tienen cambios estructurales tan altos que si vos le pones la mano, ellos reaccionan justo como lo estuvieran reaccionando de una forma deportiva. Y esa gente que en judo se le conoce y se le dice que es gente que nunca se baja al tatami, en boxeo, gente que nunca se baja de ring de box o gente que nunca se sale de la cancha de fútbol. Entonces, eso es totalmente normal, pero ya son cambios también psíquicos que son estructurales y que tienen que ver con la forma en la cual la persona procesa la información. También tenemos adaptaciones fisiológicas al esfuerzo reiterado. Una persona que entrena y que ha entrenado mucho tiempo, durante muchos años, va a ser mucho más fácil que pueda ejecutar tareas de esfuerzo reiterado que las personas que no lo han hecho o que lo hicieron durante determinado tiempo. Le va a ser mucho más fácil readaptarse o mantener otro tipo de resistencia ante el esfuerzo físico. Van a haber transformaciones a nivel metabólico, como las que hablábamos del tema del apetito o del aprovechamiento de recursos, que es algo totalmente normal. La gente engorda después de retirarse porque al no cumplir con las características de gasto de energético, entonces se va acumulando porque el organismo dice, bueno, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, porque soy una persona que me muevo mucho, entonces voy a ir guardando como tal. Y bueno, ahí tenemos los problemas de obesidad que padecen muchos deportistas. Y bueno, también tenemos entre los cambios acumulados, el aumento de la velocidad de respuesta en la toma de condiciones, en la toma de decisiones bajo condiciones de estrés. Quizás una persona que requiera una toma de decisiones en su deporte en condiciones de estrés sean personas que al exponerse a un tipo de estrés parecido les vaya a salir muy fácil el tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, es muy fácil encontrarse deportistas de combate que por X o Y razón tuvieron que pelear en algún lugar y que ellos estaban súper tranquilos, simplemente apartando a la gente cuando toda la gente se había vuelto loca. Entonces, eso sucede. Se dio mucho en el terremoto del 2001. En el terremoto del 2001, aquí hubieron muchos deportistas que estaban respondiendo a la situación y a la crisis con determinadas salidas, pero la gente no lo estaba haciendo como tal. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Y también el hecho de responder, como decíamos antes, con reflejos condicionados o hábitos motores. Esto es parte de los efectos. Veamos qué dice acá. Muy importante conocer al atleta para llevar su desarrollo deportivo, porque incluso podemos saturar y hasta perder por fatiga mental corporal. Así es. Y el tipo de fibra predominante de cada deportista. Exacto. A mí me pasa con el mal llamado check de kickboxing. Ok. Sí, vaya, miren, estos temas, si uno no conoce al atleta, no puede saber en qué punto está él de afectación de la carga. Entonces vos tenés que conocerlo para todo y tenés que irlo viendo. Uno como entrenador tiene que hacer un análisis sustancial
severo sobre qué hacer, dónde vivís, cuánto tiempo te trasladás para acá, si lo vas a mandar a correr todos los días para que llegue al gimnasio o para que se vaya, si el muchacho tiene que caminar quizás una gran distancia y vos quizás lo estás reventando como que ese muchacho viviera ahí en el mismo estadio. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes y tenemos que saber si alguien se levanta muy temprano, si alguien se levanta muy tarde. Tenemos que saber si la gente está comiendo bien o si tienen las posibilidades de conseguir algún tipo de ayuda anabólica, por ejemplo, las proteínas que son un buen anabolizante o también la glutamina que es el recuperador por excelencia debido a que logra retener el nitrógeno muscular. Entonces, ese tipo de cosas es importante que las vayamos dominando y que las vayamos conociendo, porque entre mejor conozcamos a nuestro atleta a nivel físico, pero también a nivel psicológico, vamos a poder hacer cierto tipo de inferencias para que él poder compensar cierto tipo de cosas que él tiene y que la carga le resulte mucho más fácil de llevar y que se pueda compensar a ella. Por ejemplo, yo conocí una vez un atleta que veía bien lejos, el profe le daba una hora de entrenamiento y después lo dejaba de que se quedara tirado en el tatami dormido. Y nosotros decíamos, pues el profe, cómo lo trata de bien a esta persona? ¿Vea? Entonces, después entendimos de que el tipo venía todos los días desde Santiago de María hasta la Universidad de El Salvador a entrenar judo y pues sí, después se tenía que ir y tenía que ir a hacer otras cosas. Entonces, todo el resultado del viaje era extremadamente cansado para él y el profe lo compensaba dejándolo dormir una hora. Y se convirtió en un atleta muy bueno de calidad de selección nacional. Entonces, ese tipo de cosas van pasando. Igual, si nosotros entendemos el tipo de fibra predominante de cada atleta, vamos a poder entender a qué velocidad se va a mover o quién es más resistente o quién es más fuerte, quién puede generar mucho mayor reclutamiento para ejecutar movimientos explosivos o ágiles, etcétera. ¿Sí? Ya vamos a hablar sobre el check de kickboxing más adelante. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí? Clarito, como horchata, excelente. Así me llega. Bien, esto es con respecto a los efectos de la carga. Vamos a pasar a los componentes de la carga, que esto es como el pollo del pan con pollo de lo que tenemos el día de hoy. Y es porque hablar de los componentes de la carga es hablar de cómo se está estructurada la carga. Si nosotros conocemos y sabemos de memoria cada uno de los componentes de la carga, podemos reconocer estos componentes dentro de las cargas que estén ejecutando nuestros atletas y podemos hacer cambios significativos dentro del entrenamiento para facilitar las cosas o para, en caso de que veamos que el atleta no vaya cumpliendo con el grado de calidad que le hemos requerido en el nivel de ejecución de la carga, podemos hacerle ciertos cambios y adaptaciones para que ellos puedan sobrevivir y lo puedan hacer mucho más fácil. ¿Cuáles son estos componentes? El primer componente como tal, veamos, ok, ya vamos a hablar de eso. Sí, el primer componente como tal es el componente de la naturaleza del estímulo. Las cargas tienen una naturaleza como tal. Y según la naturaleza, no su clasificación, sino su naturaleza, es que nosotros podemos hacer inferencias en términos de objetivos para conseguir el contenido que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos cargas que tienen una naturaleza eminentemente física. Pueden ser cargas que requieran de componentes de fuerza, de resistencia, de rapidez, de flexibilidad, cargas de equilibrio o cargas de agilidad. Estas en su mayoría van a ser cargas eminentemente físicas. Pero también podemos tener cargas con un componente técnico. Por ejemplo, la coordinación intramuscular de los pares y la coordinación a nivel de pares biocinemáticos o de recursos musculoesqueléticos conforme se necesita el movimiento que venga desde nuestro sistema nervioso central y se propague hacia el sistema nervioso periférico a través del sistema nervioso simpático o parasimpático y así podamos llevar a cabo un tipo de estereotipo dinámico que nos tenga atado a un reflejo condicionado o un hábito motor, entonces eso nos va a generar una carga de naturaleza técnica como tal. Y las cargas de naturaleza técnica son cargas de coordinación, donde nosotros nos coordinamos y a veces requerimos quizás alar con un brazo, empujar con el otro y girar la cadera al mismo tiempo. Podría ser. Puede que en algún momento requiramos coordinar la medición de la trayectoria de un implemento para poder golpearlo con la parte del pie que nosotros queremos golpearla. Entonces, ese tipo de coordinaciones se hacen.
También hay cargas de elementos básicos de técnicas deportivas, tanto generales como específicas. Cuando le enseñas a alguien el parado de combate, o cuando le enseñas a alguien la técnica de carrera, el ABC, o cuando le enseñas a alguien a pasar una valla, cuando le enseñas a alguien de que cuando suelta el recto de mano adelantada, la mano atrasada se queda pegado al cuerpo. Entonces, ese tipo de coordinaciones son coordinaciones a nivel de elementos básicos y pueden ser bien generales o pueden ser bien específicas, ¿verdad? Entonces, eso es parte del contenido y de la naturaleza de las cargas técnicas. También el ritmo, que es el poder llevar un movimiento durante un tiempo determinado con una secuencia que vaya siendo cíclica. Entonces, eso es otro tipo de carga técnica. El acoplamiento, que es la capacidad que tenés de respuesta ante un estímulo y darle una respuesta correcta a este a nivel musculoesquelético. Eso es otro tipo de técnica. Por ejemplo, de que vos estás peleando un corner y alguien te empujó y entonces con el empuje vos tuviste la oportunidad de regresar al empuje y volverte a equilibrar. Entonces, esa es una etapa de acoplamiento como tal. O resulta de que un boxeador te empujó y para no caer, vos pudiste dar 2, 3 pasos atrás y volver a la parada de combate. Eso puede ser una carga de acoplamiento y es una carga técnica como tal. Y de percepción espaciotemporal. Viene la pelota de voleibol y yo voy a medir la velocidad a la que viene, voy a medir el ángulo al que viene, voy a medir la trayectoria y voy a programar una trayectoria que yo quiera y voy a elegir entre volear bajo, entre volear alto o voy a rematarlo para poder pasarlo del otro lado. O puede que la técnica me lleve a pegarle con la palma de la mano o que le pueda meter el pie o que la tenga que tocar con la cabeza. Esos son ejercicios y cargas técnicas que requieren de una percepción alta espacio-temporal. El caso del volante en el badminton es una de las cargas de percepción espacio-temporal más emblemáticas que hay, porque el volante responde a la cantidad de viento que haya y es muy común de que el volante haya salido con una velocidad y de pronto el viento lo detenga y empiece a bajar y entonces el jugador de badminton tiene que tirarse para poder sacar adelante eso. Entonces son cargas de características técnicas. También vamos a tener cargas de características tácticas. Por ejemplo, combinaciones de elementos técnicos que ya vayan cargadas con otro tipo de objetivos. Esto es parte de las cargas de origen o de naturaleza táctica. Estrategias ofensivas, estrategias defensivas, situaciones reales de enfrentamiento, como decíamos antes, los diferentes juegos que teníamos, eh, juegos en estos casos amistosos o fogueos, etcétera. Entonces todo eso va a pasar hacia el tema de las cargas tácticas como tal. Cada encuentro, cada sparring que hace es parte de las cargas tácticas. Situaciones de combate, por ejemplo, de que tengas a atleta y le mandes un atleta cada minuto diferente. Esos son ejercicios tácticos que vas a hacer con vistas a incorporar elementos tácticos y también situaciones de competencia como tal. Digamos que tenés un juego amistoso, o tenés una copa, o tenés el desarrollo de un torneo de fogueo. Entonces todo eso también va a ser incorporado dentro de la naturaleza de las cargas tácticas. Y tenemos las cargas cuya naturaleza es el estímulo psíquico, en las cuales tenemos cargas teóricas. Un atleta se tiene que saber el reglamento, tiene que saber las disposiciones de los jueces, tiene que saber el tema del pesaje, tiene que saber de cuándo tiene que resolver determinadas situaciones que tiene que entregar al momento de presentarse a la competencia, etcétera. Esas son cargas de característica teórica y mucha gente no responde de ellas. Por ejemplo, muchos atletas saben de que tienen que llevar su uniforme, pero como no tienen o no les hemos enseñado a la respuesta psíquica correcta ante la carga teórica, dejan esas cosas. Hace poco se dio en la Premier League, sí, creo que en la Premier League fue en un equipo de Carlo Ancelotti, de que él iba a meter a un jugador y el jugador no llevaba una media. Entonces es un jugador que tiene una afectación de una naturaleza, de un estímulo psíquico ante los componentes teóricos del de, el juego como tal. También vamos a tener cargas psicológicas, por ejemplo, cuando
empezamos a gritar al atleta y queremos que el atleta responda de determinada manera, esa es una carga de origen psicológico como tal. Y también cargas de entrenamiento visual o cargas de disposición psíquica al esfuerzo. Esas son otros tipos de carga como tal. ¿Sí? Esa es la naturaleza del estímulo y está dividida en estos tipos de carga. Luego vamos a entender que dentro de los componentes de la carga tenemos un componente meramente cuantitativo. ¿Qué quiere decir que sea un componente meramente cuantitativo? Es cómo vamos a poder medir la carga como tal. Entre ellos tenemos el tema del volumen del estímulo. El volumen es como nosotros medimos el tipo de carga que estamos haciendo. Podemos medirlo por distancia, podemos medirlo por tonelaje, podemos medirlo por tiempo, por repeticiones. Si yo pongo un atleta a que le esté pegando un saco y le digo, me vas a hacer 100 repeticiones de recto de mano adelantada y recto de mano atrasada, entonces estoy midiendo el volumen por repeticiones. Pero si en lugar de eso le digo, bueno, mira, ya no vas a hacer tantas repeticiones, sino que ahora vas 3 minutos al saco a pegarle recto de mano adelantada y recto de mano atrasada, entonces ya cambié la medición de la carga y ya no la voy a hacer por repeticiones, sino que la voy a hacer por tiempo como tal. Quizás al principio él me hacía 100 repeticiones en 3 minutos, pero después empezó a disminuir eso. Entonces ahora, cuando yo le dé los 3 minutos como tal, quizás haga 125, 120 repeticiones y podría andar por ahí. En el caso de las pesas o de los deportes de fuerza, podríamos levantar determinado número de tonelaje y le vamos a decir, bien, el día de hoy te toca un tonelaje total de 5, 8 toneladas y le vas a cargar la prensa de piernas con tantos kilogramos y vas a hacer tal número de repeticiones. Yo al momento que multiplico las repeticiones por la cantidad de kilogramos que tiene, obtengo el tonelaje total del ejercicio y si lo sumo con todos los ejercicios me da el tonelaje total del entrenamiento. Pero también yo puedo decirle, mira muchacho, vas a trabajar 30 minutos de pesas de estas condiciones. Vas a agarrar y vas a ir 1 minuto de press de banca con eso que tenés ahí o solamente con la barra. Vas a agarrar y vas a hacer 1 minuto de sentadillas solamente con la barra y entonces estoy cambiando siempre una carga de pesas, pero la estoy llevando a ejecutarla por tiempo. El tonelaje mide cuánto es lo que está levantando y el tiempo que te tardas en realizar el ejercicio como tal. Y las repeticiones es el número de veces que puedes ejecutar el ejercicio constantemente. Podemos también medirlos en términos de distancia. Imagínate qué difícil sería de que nosotros tuviéramos que medir el tema de las repeticiones en una carrera y que te digo, mira, vas a dar 30 zancadas o vas a dar 40, 50, 60 zancadas para poder resolver el tema de los 100 metros. En cambio, si le decimos, muy bien muchachos, el día de hoy vamos a correr 100 metros y ya dejas el tema de los 100 metros como tal, ya va a ser una situación mucho más sencilla de controlar la carga. Y ya le puedes decir, bueno, el día de hoy vamos a correr 1 kilómetro, el día de hoy vamos a correr tanto, e incluso puedes intercambiarlas. Por ejemplo, puedes poner distancia sobre tiempo y ya convertís en una carga de velocidad porque es una magnitud meramente escalar como tal. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Comprendidos? Me alegra. Esto es con respecto al tema de el volumen del estímulo, parte de los componentes de la carga. Pero no todo es cuantitativo, porque esto que tenemos aquí es lo que podemos contar. Saber cuántas repeticiones, saber cuánto tiempo utilizamos un cronómetro, saber el tonelaje, vamos contando la cantidad de libras o de kilos que está moviendo, o la distancia podemos medirlo fácilmente con una alianza o con un ciclo ergómetro de esos que miden la distancia. Pero podemos, la carga también necesita un medidor de calidad y necesita un indicador cualitativo. Esto es la intensidad del estímulo. ¿Qué es la intensidad del estímulo como tal? La intensidad del estímulo es el indicador de calidad de ejecución de la acción por parte del atleta. Entonces, la intensidad es un componente de calidad y por lo tanto es cualitativo. No se puede medir. Hay cargas de baja intensidad, de media intensidad, de alta intensidad. Hay cargas de intensidad baja, media, su máxima, máxima, y hay un montón de propuestas hechas por
los diferentes teóricos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender? Bueno, si las cargas de baja intensidad son cargas que permiten la ejecución de un esfuerzo leve durante un volumen de tiempo considerablemente alto. Por ejemplo, se consideran cargas de baja intensidad de que yo salga a caminar y que me vaya caminando y que voy a caminar 2 horas. Cualquier persona puede hacerlo y no requiere de ningún tipo de preparación específica para poder ser ejecutado. Entonces, cualquier esfuerzo se va a poder ejecutar en un volumen de tiempo bastante alto. La gente puede salir a caminar un montón de tiempo y ahí está, por poner un ejemplo. Las cargas de intensidad media permiten ejecución de esfuerzos de nivel moderado sobre periodos de tiempo intermedio. Digamos que tengamos un sparring de 2 minutos, de 3 minutos, ya es una carga de un nivel intermedio. Y que yo les diga, miren muchachos, no van a pegar en la cara, sino que se van a ver, quiero más movimientos. Y cada vez que yo les diga van a pegarse, entonces puedo controlar a que se vuelva una carga de intensidad media. Y las cargas de intensidad alta permiten la ejecución de esfuerzos máximos y submáximos durante cortos periodos de tiempo. Digamos que yo le digo a alguien de que corra 100 metros en 30 segundos, va a ser una carga de mediana intensidad probablemente. Pero si le pido de que los corra en 15 segundos o menos, se va a volver una carga de intensidad submáxima y por lo tanto no se va a poder mantener durante mucho tiempo. Ustedes no podrían mantener la forma en la que corren 50 metros, no la podrían mantener para poder recorrer 1 kilómetro completo a esa intensidad. Entonces es difícil. ¿Por qué decimos que es el componente cualitativo y que no se puede medir? Porque muy raras veces, salvo contadas ocasiones, pero realmente es un dolor de cabeza hacerlo, las cargas permiten en su intensidad ser medibles. Si vos le decís, necesito que corras al 75% de tu paso, estos 400 metros, puede que el atleta pueda terminar los 100 metros en 1 minuto. Y entonces que vos le estés pidiendo 1 minuto 30 para dar los 40, los 100 metros, los 400 metros, perdón, le estarías pidiendo de que él le haya bajado al 75% de sus posibilidades energéticas el hecho de realizar esa marca. Por lo tanto, el atleta se vería en serios problemas de estar chequeando a cuánto va corriendo. Y no sabes si realmente cuando tomaste el chequeo era una medida real conforme a lo que es entrenado actualmente. Y por lo tanto puede haber un error en la toma de la intensidad. Y puede que no sea el 70%, sino que le esté exigiendo el 60%, o puede que le esté exigiendo el 80%, en dependencia de lo que haya recorrido desde el último chequeo que hizo hasta el momento en el cual vos se lo estás pidiendo. Y muchas veces las condiciones de los chequeos son condiciones de laboratorio en características viables. Y quizás sea más noche, quizás él no haya comido ese día, quizás él se sienta más cansado o es el último día de la semana y ya la fatiga ya empezó a hacer estragos y si vos le pedís no va a poder rendir al nivel que vos querés. Puede que te cumpla la marca, pero no que la intensidad sea la que vos has planificado en términos numéricos. Por eso es de que es mejor darle una medida cualitativa que cuantitativa como tal. La densidad del estímulo. La densidad del estímulo es uno de los componentes de los que menos habla la gente. Una carga es más densa cuando los indicadores de volumen o de intensidad superan a los indicadores de descanso. Esta es la relación que se establece entre el descanso y el trabajo del atleta durante la ejecución de la carga. Entonces, una carga es menos densa cuando el, cuando el atleta logra tener niveles de descanso que le permiten superponer o recuperar cierto tipo de sustratos energéticos y así llevar a cabo eh, la siguiente ronda de cargas con mucha mayor facilidad. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Si nosotros estamos jugando a que nuestra carga sea menos densa, estamos jugando con un índice de recuperación. Entonces, perdón, si estamos jugando a que una carga sea más densa, estamos jugando a un nivel de recuperación y a un nivel de desarrollo de resistencia de predisposición psíquica. Entonces, si yo te voy a tirar un 800 metros y al terminar los 800 metros, yo no te voy a dejar que te descanses completamente, que para recuperarte un 800 metros puede que vos
recuperes en 15, 20 minutos la totalidad del esfuerzo y te voy a mandar a los 6, 7 minutos a que hagas otros 800 metros, esto es una característica de carga densa. Si yo te digo, ok, corriste 800 metros a una posibilidad máxima, su máxima, y te dejé que la carga se puede recuperar como tal y te di 20, 25 minutos, entonces la carga va a ser menos densa y puede que quepa menos dentro de nuestro entrenamiento como tal. Este indicador es uno de los indicadores que más preguntas lleva porque muchas veces no entendemos la relación entre trabajo y el descanso, que vamos a ver más adelante las posibilidades de recuperación fisiológica según cada una de las capacidades físicas. Aquí está. Esto, por ejemplo, es otro componente del entrenamiento que es la frecuencia del estímulo. ¿Qué tantas veces puedo ejecutar este mismo estímulo durante un microciclo, por ejemplo, durante un mesociclo o durante un periodo de trabajo determinado, si trabajo con otros tipos de planificaciones de periodizaciones? Aquí, por ejemplo, para explicar esto, he puesto los tiempos de recuperación postcarga, ¿sí? O tiempos estimados para usar nuevamente el sistema energético al 100%. Las cargas de características aeróbicas se recuperan, espérame, aquí está, las cargas de características aeróbicas se recuperan totalmente entre 12 y 24 horas. Entre 12 y 24 horas, 12 para atletas bien entrenados, 24 para atletas que no están tan bien entrenados o personas que están iniciando su proceso de entrenamiento. Esto se va a tardar en recuperar una carga aeróbica. Quizás yo lo mande a correr 3 kilómetros y que me los hagan en una intensidad media que requiere unos 5 o 6 minutos al kilómetro, entonces ellos van a estar haciendo entre 15 y 18 minutos y yo voy a poderles dar después de esta carrera 12 a 24 horas para poder ejecutar otra carga aeróbica en las mismas condiciones como tal. Existen cargas submáximas que son anaeróbicas lácticas, que son cargas de característica donde no hay presencia de oxígeno, pero que hay que mantener un esfuerzo consciente entre 30 y 2 minutos 30, entre 30 segundos y 2 minutos 30, y entonces estas cargas, el lactato abandona el cuerpo entre 24 y 36 horas. Entonces yo voy a poder hacer otra vez este tipo de carga sin que haya ningún tipo de afectación entre 24 y 36 horas, y estas 24 y 36 horas van a servir como indicador para saber qué tanto se ha adaptado el atleta. Y pueden haber cargas anaeróbicas lácticas, estas eran las alácticas, estas son las que no tienen presencia de lactato y son cargas de intensidad máxima de corta duración. Tengo entre 24 y 36 horas para poder recuperarme de ellas, un 100 metros, una cantidad de sprint determinadas, quizás algunos sprint de velocidad, un golpeo rápido al saco de unos 10, 15 segundos en determinadas tandas. Entonces estas se recuperan entre 24 y 36 horas. Y las cargas anaeróbicas lácticas, que estas sí son las que van de 30 segundos a 2 minutos 30 o a 3 minutos en situaciones completamente anaeróbicas, o sea, donde no hay presencia de oxígeno o donde existe una vía aeróbica glucolítica, se recuperan entre 48 y 72 horas. Estas son las que más se van a tardar en recuperarse y por lo tanto nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la acidosis láctica que vamos a generar en los atletas, porque en ese periodo de tiempo ellos van a tener una respuesta motora que va a ser mucho más difícil de coordinar sus movimientos y por lo tanto pueden aparecer atletas que se puedan lesionar con mucha mayor facilidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas que son las cargas anaeróbicas lácticas, las alácticas, la corta duración y alta intensidad, y las aeróbicas que son de relativa baja intensidad o de media intensidad y con una duración entre media y bastante larga. ¿Sí? Y de ahí tenemos el carácter del descanso, que es el último de los componentes de la carga, de que lo podemos resumir de dos formas. O hacemos cargas de descanso completo, digamos que mandamos al atleta a descansar y dijimos, vaya, terminamos la semana de entrenamiento, sábado y domingo no hay nada que hacer y ustedes pueden descansar totalmente estos 2 días o esos 3 días, o les dimos a la Semana Santa o terminó el periodo de competencia y los mandamos a descansar
para después iniciar un tránsito, pero les dijimos estos 4 o 5 días, no los quiero volver a ver y después de la competencia de 4 o 5 días iniciamos el periodo de tránsito, entonces estos lo necesitamos para recuperar los datos energéticos, pero también para recuperarnos de lesiones, golpes, de situaciones traumáticas que hayan pasado en el torneo o en la competencia como tal. Entonces, depende de las cosas que intervengan en la actividad, así vamos a poder considerar un descanso completo como tal. También tenemos las de carácter del descanso como un descanso incompleto, o sea, cuando la frecuencia de aplicación de las cargas no nos permite recuperarnos. Si no le dimos las 48 a 72 horas que requiere la vía anaeróbica láctica y nosotros implementamos una carga a las 40 horas o a las 36 horas, cuando el atleta todavía no había logrado sacar todo el lactato. Esas son cargas súper peligrosas y que vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de ejecutarlas como tal. Estos son los componentes de la carga y con ellos es que nosotros estamos trabajando y es como vamos a estar haciendo. Les quería contar el tema de Sísifo, porque el tema de Sísifo es un tema bien interesante dentro del entrenamiento deportivo. Muchas veces los entrenadores queremos que los atletas hagan y transiten por lo mismo una y otra vez y una y otra vez. Y el resultado va a seguir siendo exactamente el mismo. Sísifo, él dormía en la noche y en la mañana que él despertaba, la piedra estaba en el lugar donde él la había dejado y la tenía que volver a subir. Una vez la subía, él se bajaba, se volvía a dormir y tenía que el siguiente día volver a subir la piedra porque ese es el castigo que los dioses le dieron. Y a veces nosotros como entrenadores castigamos hacia nuestro atleta y le hacemos que él transite por el mismo tema de la carga, el mismo tema de la carga, el mismo tema de la carga. Y la carga tiene que cumplir con ciertas situaciones de variabilidad para poder conseguir resultados completamente diferentes. Si nuestro atleta logró una buena posición en el campeonato nacional eh, y nosotros aplicamos un tipo de entrenamiento, si nosotros seguimos aplicando ese mismo entrenamiento, el atleta va a llegar al mismo punto donde estaba, no a progresar. Tenemos que hacer variaciones en intensidad, en densidad, en volumen, tenemos que hacer variaciones en las características del descanso, tenemos que hacer variaciones en la repetición del estímulo como tal y tenemos que conocer bien la naturaleza de la carga para que el atleta pueda tener un salto de calidad que sea certero y útil. Bueno, empezamos con las preguntas que teníamos. Vamos a ver. Eh, a ver. También hay que quitarse los mitos, dice Kevin Iraeta. Los suplementos para ayudar a recovery y poder estar mejor al rendimiento. Claro que sí. Los suplementos en estos momentos para la mayoría de atletas son una salida importante. No todo el mundo tiene para comprar una cantidad determinada de pollo o de claras de huevo al día y no tiene el tiempo a veces para cocinarlo. Entonces le es mucho más fácil consumir ciertos tipos de proteína como tal. Hay muchos mitos, hay muchos entrenadores que te dicen, no, mira, eso es malo para el riñón, es malo para el hígado, sí, pero todo es malo. O sea, si vos consumís carne roja en exceso, vas a tener un problema de ácido cebúrico muy fuerte. Entonces, aquí todo es malo. Paracelso decía de que todo es veneno, nada es veneno. La diferencia está en la dosis y lo que tenés que tener son perfiles de manejo de proteínas que te permitan con mucha mayor facilidad el incorporar estos tipos de suplementos dentro de la dieta si son proteínas o de creatina, retención de sales si son creatina o de glutamina y la retención de nitrógeno con respecto al uso de este tipo de suplementos. Bien, dice Mario Molina, ubicaría la estrategia como una posible naturaleza del estímulo. La estrategia es parte del componente táctico. La estrategia es cómo vas a resolver cierto problema que te traiga en un momento determinado y que tiene la característica de ser completamente inmediata. Puedes que mantener el esquema táctico que llevas, pero vas a tener ciertas estrategias o ciertas variables estratégicas para poder obtener los objetivos y poder resolver cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, si estás jugando fútbol y vos contás con que Cristiano Ronaldo esté en la cancha, pero resulta que Cristiano Ronaldo salió lesionado, entonces ya tenés que implementar ciertos cambios estratégicos que quizás no habías programado, pero que cambias el libreto en estos momentos y si los deportistas saben cumplirlo, van a poder resolver su objetivo con mucha mayor facilidad. Entonces la estrategia va pegado en el aspecto táctico. Kenia Chávez, ¿no podríamos entonces medir la intensidad de ninguna forma determinada? Sí, se mide de manera cualitativa. Y ahora es mucho más fácil con los GPS
y es mucho más fácil con los pulsómetros o con los podómetros, pero también hay ciertos grados de dificultad con respecto a esto, porque los chequeos máximos que vos hiciste van perdiendo validez. Entonces, si yo me chequeé de que yo levantaba 100 kilos hace 2 meses y el último chequeo que yo tengo y seguimos trabajando sobre el 100% de intensidad con la cantidad de kilos que yo tengo, llevado en términos de, pasado en términos de volumen, que eso es lo que hace mucha gente en el aspecto de las pesas, resulta que ya perdió validez. Quizás mi 80% para meter la intensidad ya no sean 80 kilos, porque puede que yo haya ganado 10 kilos de ventaja sobre mi fuerza máxima. Entonces, es un error expresar en términos de volumen la intensidad como tal. Va a ser bien difícil de hacerlo y eso mejor nosotros recomendamos hacerlo a ojo de buen cubero. Luis Eduardo Barbosa Ortega, para poner un ejemplo del tema de recuperación de los sistemas energéticos, recordarán que Usain Bolt se quejaba que habían puesto las pruebas muy juntas y dudaba que pudiese ganar las medallas en todas las pruebas. Claro que sí, no es lo mismo que empecé con un 200 metros, que es un deporte de características anaeróbicas lácticas en algunos momentos, a que vos tenga, bueno, a nivel que lo corre Usain Bolt es todavía anaeróbico láctico, ¿verdad? Pero nosotros lo corremos, cualquiera de nosotros, y es totalmente láctico. Entonces, el tiempo de descanso que hay y al siguiente día tenés que hacer los hits de 100 metros o a los 2 días tenés que hacer los hits de 100 metros, puede que no se haya recuperado. Usain Bolt se quejaba mucho de eso. Dice Roberto David Portillo Rodríguez, en un entrenamiento lunes se trabaja ejercicios de resistencia y en martes fundamentos técnicos. Podría ser al contrario, trabajar fundamentos técnicos durante la semana y viernes, espérame un segundo, voy a quitar esto un momento. Ok, es que me está dando problemas la cámara que me pone el, pero lo vamos a resolver. Ok. Dice, perdón, Roberto David, discúlpame, pero es que la cámara me pone a vibrar el monitor. Veamos, dice, en un entrenamiento lunes se trabaja ejercicios de resistencia y en martes fundamentos técnicos. Podría ser, al contrario, trabajar fundamentos técnicos en la semana y viernes trabajar un mayor esfuerzo como resistencia para descansar sábado y domingo. Depende de lo que querrás lograr con el equipo, porque toda la carga que vos tengas la vas a implementar sobre el desarrollo de la táctica que querrás lograr. Yo, como preparador físico de fútbol, porque imagino que está llevando el tema del fútbol, yo no recomiendo el tema de ejecutar ya cargas separadas. Para mí todo tiene que ir dentro de fundamentos técnico-tácticos bien trabajados y dejar los métodos analíticos y empezar a trabajar de una manera mucho más esquematizada y con vista a fundamentos o ejecuciones tácticas reales de tareas a las cuales el equipo se pueda llevar. Entonces la resolución de este aspecto táctico es lo que le va a permitir al equipo vencer, pero no es tanto de trabajar más de uno, más de otro, siempre tenés que tocar las capacidades. Pero, por ejemplo, si en lugar de meter la resistencia, vos lo pensás como resistencia, lo pensás como un espacio reducido, cumplís con una tarea técnico-táctica, pero te está metiendo un tema de resistencia, eso sería mucho más fácil en el tema de los equipos como tal. Amalia Juárez dice, cuando se ocupan dos sistemas energéticos en una sesión de entreno, ¿de qué manera se modifican los tiempos de recuperación? Depende. El sistema anaeróbico láctico priva sobre todo lo demás. Si hiciste un trabajo anaeróbico láctico, mataste todo lo demás que tenías que hacer. Les voy a enseñar algo, a ver si puedo buscarlo por acá. A ver, ya. Me llega esa pregunta, ahorita te voy a dar una idea. Bien, hay un orden metabólico. Les voy a cambiar la presentación un momento. Bien, sigamos en la idea de Amalia, por favor. Voy a dejar de presentar. Vamos a venir y nos vamos a cambiar. Nos vamos a ir estudiando. ¿Se mira el Jamboard? ¿Alguien puede decir si se mira? Sí, sí se mira. Y una pregunta, ¿y se mira mi cámara? No, profe. Pues bueno, ya lo voy a arreglar. Creo que se le movió un cablecito ahorita. Y que la apagué porque me estaba vibrando demasiado. Bien, imagínate de que tenés un tipo de carga. Entonces hay órdenes
que vos no puedes alterar. Por ejemplo, está anaeróbico láctico, está el aeróbico y está el aeróbico láctico. Estos tres tipos de carga que tenés, si las vas a mezclar en un entrenamiento de cargas interconexas, muy probablemente tengas que empezar con lo anaeróbico láctico, luego seguir con lo anaeróbico láctico y por último con lo aeróbico. Entonces, este tipo de combinación la usan un montón. Profe, disculpe, solo que se le escuche un poco suave. Ok, ¿y ahora? ¿Aló? ¿Mejor? Sí, ya un poco mejor. Gracias. ¿Aló? ¿Mejor? ¿Mejor así? Sí, mucho mejor, así, gracias. Ok, perfecto. Disculpen. Cuando sea así, siempre díganme. Bien, entonces, ¿qué sucede? Muchos entrenadores lo que hacen es de que implementan primero una carga anaeróbica láctica, luego una carga anaeróbica láctica y luego una carga de características aeróbicas para tratar de hacer un regenerativo y tratar de desalojar la cantidad de lactato que ha producido esto. Esta es una de las variantes del entrenamiento. Hay otras personas que lo que hacen es que primero estimulan las fibras anaeróbicas lácticas y después se quedan con trabajos aeróbicos. Hay personas que primero ejecutan un trabajo anaeróbico láctico y se quedan con un trabajo aeróbico como tal. O hay personas que primero hacen un trabajo anaeróbico láctico con características máximas y después ejecutan un trabajo anaeróbico láctico como tal y con esto se quedan descansando y quizás al día siguiente van a hacer un trabajo meramente aeróbico para tratar de desalojar la cantidad de lactato que quedó en el organismo. Entonces, así, ese tipo de combinaciones son combinaciones que los entrenadores usan cuando tienen que ejecutar diferentes tipos de sustratos energéticos o diferentes tipos de sistemas energéticos para poder ciclar las cargas. Esto lo puedes hacer, hay bastantes libros, Tudor Bompa tiene uno muy bueno de entrenamiento deportivo donde toca este tipo de acepciones de la carga, pero en mi caso yo soy partidario de que si se va a trabajar y vos lo puedes separar, tengas siempre los tres tipos de carga y si es necesario que los tengas y que siempre termines con el entrenamiento con cargas aeróbicas. Esto le va a permitir una recuperación y una reoxigenación al sistema y va a permitir desalojar lo que haya. Y estos dos, si vas a tener un trabajo bastante intenso de rapidez, vos podés ejecutar primero lo anaeróbico láctico y esto siempre va a ir porque esto requiere características máximas. Entonces, si vos lo ejecutas primero, la velocidad no se va a ver afectada y vas a poder cumplir. Y esto dejarlo como un tema de resistencia a la rapidez según la técnica deportiva y según el deporte que vayas a ejecutar. Pero siempre cerrar con el tema aeróbico. No sé si contesta esto tu pregunta, Amalia. Amalia, hola. ¿Se fue Amalia? Bueno, está bien. Roberto David Portillo, ¿la carga va variando de acuerdo a la serie de ejercicios según planificación? Sí, sí va variando según la cantidad de ejercicios que vas haciendo, porque la carga es todo. Entonces, en el momento que vos varias los ejercicios, vayas la carga automáticamente. Osmar Sánchez, otro ejemplo claro es el de los tenistas, puesto que en los torneos tienen tiempos estimados entre cada partido, pero no cuentan de que se puede extender más de lo predestinado. Por ejemplo, en partidos que duran 4 o 5 horas, las terminan a las 12 o a la 1 de la madrugada. En ocasiones al día siguiente se tiene que volver a jugar, ya sea en otra modalidad o en la misma, pero ellos no tienen un tiempo de recuperación estimado. Realmente ese es un trabajo por el cual los preparadores físicos del tenis son muy valorados, porque ellos conocen técnicas de recuperación en las cuales pueden sacar este tipo de tareas con mucha mayor facilidad. Entonces, bueno, son cositas que hay que ir aprendiendo, pero sí se puede recuperar a alguien, no al 100%, pero sí lo necesario para que pueda volver a escalar en eso. Y es por esto de que la gente que está en la élite, que va a jugar dobles, que va a jugar singles, que va a jugar mixtos, tienen que ir bien preparados físicamente para poder soportar ese trajín. Y ya torneos grandes como Roland Garros, como el Master, como
el Open de Australia, etcétera. Entonces ya son ya copas exageradamente fuertes y que la gente tiene que llegar con un nivel de inversión altísimo y los preparadores físicos tienen que estar preparados para esto y determinar cuáles van a ser los cambios. Incluso hay gente que inicia procesos de recuperación sin haber terminado el partido como tal. Eso sucede bastante en tenis. Les dan guineo, les pasa ciertos geles para poder tener una bomba calórica y así que aumente la ingesta de carbohidratos y así poder tener energía para poder recuperarse, porque el proceso de recuperación requiere energía también. Así que bueno, eso del tenis es súper difícil y yo te deseo bastante suerte, porque es una disciplina bien dura y es bien pagada. Así es que si te va bastante bien, ahí vamos a poder hablar más adelante. Roberto David Portillo dice, en el caso de los deportes de conjunto, no solo los atletas que han tenido el mismo desarrollo a partir de las bases fundamentales del entrenamiento. ¿Cómo se puede manejar el tema de las cargas? ¿En sesiones individuales? Sí, hacer sesiones de compensación. Volvamos al Jamboard. ¿Sí? ¿Se mira el Jamboard? Espero que sí. Bien, volvamos al Jamboard y vamos a regresar acá. Digamos que vos tenés un atleta. El atleta 1 a 1. Es alguien que empezó a jugar fútbol a los 25 años. El A2 es alguien que empezó a jugar fútbol a los 17 años. Y el A3 es alguien que empezó a jugar fútbol desde pequeño. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? De que estos dos vienen de una escuela de fútbol como tal. Si bien él empezó de pequeño, el A3 empezó de pequeño, el A2 se incorporó tarde, pero logró incorporarse a la escuela de fútbol. Y llegó en el que ese tenía más ventaja por los años de experiencia, pero logró compensar con sus posibilidades técnicas. Pero este muchacho llegó totalmente despegado al equipo y a vos te lo dieron porque quizás quieren hacer que juegue en la liga porque es hijo de alguien y eso es muy común en esta liga. Entonces, a esta persona, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tienes que hacerle un plan personalizado de preparación física más un plan de incorporación técnico-táctica que lleve a que él comprenda las ideas de juego de estos dos. Si no lo haces, va a casar de esta manera. Ahora, si vos lo vas normalizando y lo vas llevando al hecho de que vaya comprendiendo y se vaya poniendo al mismo lado que los demás, te va a casar en el equipo de esta forma. Sí tiene que ser un trabajo bien personalizado, porque si no se va a superponer o no va a lograr alcanzar las posibilidades de los demás miembros del equipo como tal. Entonces tiene que ser muy cuidadoso como vos introducís a la persona al tema del deporte. Ahora hay programas de enseñanza que son la forma en la que tenés que entrenar a estas personas y aunque sea en el equipo, vos tenés que darle un programa de enseñanza a la par. Y sobre el programa de enseñanza, él va a tener que cumplir con ciertos objetivos de incorporación técnico-táctica y esto le va a permitir cazar en el equipo y no estar chocando con ellos. Ellos al venir de una escuela de fútbol tienen cierta base que van a poder explotar. Quizás ya han jugado juntos antes, pero si este no logra incorporarse, el programa de enseñanza lo que puede hacer es establecerle un punto de partida y de ahí ir viendo cómo lo hace casar en el equipo para que estos puedan jugar totalmente de acuerdo y el mismo nivel. No sé si respondo a su pregunta, profesor. Camila, en natación, la carga de resistencia aeróbica técnica es la base, sí, sobre todo en eventos de largo esfuerzo, por ejemplo, un 400 metros, un combinado, etcétera. Rodríguez, ¿de qué manera ordenas las cargas durante un periodo de la cuarentena, sabiendo que no hay ninguna competencia fundamental? No ejecutas cargas con vista a un entrenamiento deportivo. Y esto sí quiero dejarlo claro. ¿Se mira la cámara? Hola. ¿Se mira? Sí, sí, se mira. Sí, se ve. Gracias. Ok. Bien. ¿Qué sucede en la cuarentena? En la cuarentena nosotros tuvimos al inicio de la cuarentena algunas conversaciones porque yo estaba buscando información y la conclusión a la que llegamos con la mayoría de entrenadores es que no tiene que haber el ciclaje de la carga como tal, sino que tienes que dedicarte al desarrollo de las capacidades físicas básicas
y a ciertas cuestiones e intereses de mantener el peso, de disminuir la pérdida de tiempo de respuesta ante la actividad deportiva, de evitar de que la gente pierda ciertos cúmulos de resistencia o que se alteren niveles de rapidez a formas que ya sean irrecuperables más adelante. Entonces, eso es lo que tenés que hacer en la cuarentena. En la cuarentena no tiene que importar más que el atleta se mantenga resistente y conforme a la resistencia que vaya ganando, ahí va a ir trabajando ciertos tipos de capacidades adyacentes que lo van a ver más adelante, y sobre las capacidades adyacentes que buscan construir un cúmulo de fuerza. Nosotros con los Pumas, por ejemplo, estamos entrenando todos los días a las 6 de la tarde. Los invito un día, si quieren ir a ver el entrenamiento, mañana no hay lastimosamente, pero si quieren ir un día lunes, un día martes, y lo que hago con ellos son series de resistencia que van a ir variando. No me importa de que ellos se desarrollen como tal en este momento, porque no busco el desarrollo, pero sí busco el control de peso, busco la estabilización psíquica, busco la respuesta al entrenamiento, busco mantener ciertos parámetros de disposición volitiva para que ellos sepan de que a esa hora siempre tienen que entrenar, para que cuando en algún momento regresemos, pues no se hayan perdido y que podamos continuar con ellos. Es más, hay dos horarios de entrenamiento. Hay uno en el cual tengo a las personas que están trabajando de cierta manera, y en el otro que es el horario más general, que es como el horario abierto o el que le queda a todo el mundo para poder hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas tenés que ir llevando, pero lo importante en la cuarentena es no perder de vista que la predisposición psíquica, la resistencia y ciertas cuestiones con respecto a la relación del peso no se tienen que perder. A ver, Amalia dice así, Omar dice con gusto. Luis Eduardo Barbosa, en el tema de las competencias tan continuas, un factor importante el haber tenido un correcto desarrollo de los fundamentos del deporte, a mejor técnica, menor desgaste. Por lo tanto, es más sencillo trabajar en condiciones de fatiga. Sí, la verdad es de que la técnica deportiva nos permite a nosotros utilizar de manera más eficiente nuestros músculos, y el utilizar de manera más eficiente nuestros músculos y no pasar por espacios de irradiación constante donde tenga que haber movimientos descoordinados o que usemos un tipo de musculatura de manera exagerada que después nos vaya a crear un gasto energético demasiado alto, nos permite solventar el tema de las competencias constantes como tal. Entonces, si nosotros vamos llevando eso de una manera sencilla, las personas van a poder ir respondiendo a ese tipo de esfuerzos. Si es una técnica definida y solamente usa la musculatura necesaria en el momento de la técnica, vamos a ir saliendo de esto sin ningún tipo de dificultad. Tú, Marcio, muy claro el tema. Ok, perfecto. David, otra vez. Mario Molina, en el caso del tenis, las sesiones en la casa podrían enfocarse en fortalecimiento del lado no dominante por ser un deporte neutral. No. Hay deportes donde vos necesitas la multilateralidad, el tenis no es uno de ellos. El tenis de alta competencia, vos tenés que llevarlo a ejecutar todo de la misma manera. Sí hay formas de compensar el otro lado, pero es como que le pidas a un corredor de 100 metros de relevo, de que corre solamente la curva y que se especialice en la curva, y que sea buenísimo con correr la curva. Él necesita el acortamiento de uno de sus miembros y la extensión del otro, por lo tanto es de compensaciones en su cadera, y esa gente muchas veces camina como cojeando. Si vos lo llevas ahí, entonces vos perdés la especialización que él está teniendo. Hay deportes donde la multilateralidad, y eso dejarlo para la educación física, es bueno, pero en el tema del deporte de alta competencia, la especialización en cada uno de sus lados te va a dar cierto tipo de posibilidades en casos como el tenis. Diferente es un deporte de combate, donde vos necesitas tirar con uno, con otro, o a veces necesitas ir para un lado o para el otro, que son dos momentos totalmente diferentes, pero el tenis sí es otra onda. Deja el tema del fortalecimiento del lado no dominante y permitir que las adaptaciones a un solo lado se lleven a cabo. Esther Guerra, apoyando un poco el momento de ahorita, apoyando un poco lo del momento de ahorita, es mantener el aspecto físico del atleta y también que mantengan un ritmo de trabajo, pero también acorde al deporte o a la posición que ocupa, se puede trabajar. Por ejemplo, el mejoramiento de la técnica de un portero futsal, sí, puedes trabajar bastante la técnica y puedes trabajar con ciertos momentos de reacción para ello. Sánchez 1997, Sánchez, creo que, no sé si es línea, pero bueno. Yo también tengo una curiosidad con los deportes que participan en Juegos Olímpicos y en la semana de realizar, no entiendo, Lini, creo que es Lini, no sé si me lo puedes explicar. Tengo una curiosidad con los deportes. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, vaya, fíjate que me surgió una curiosidad.
Necesito que me saques un poco de la duda con respecto a los atletas que participan en los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Bueno, es una semana total para hacer el tipo de pruebas y me refiero más que todo a atletismo y natación, Sí, sí, ya sí. que son deportes que tienen diferentes tipos de pruebas. Y gimnasia Eh, también. ajá, entonces, exactamente qué tan latificado termina un atleta para la clasificación y la final. Ajá, los hits, sí, pues fíjate que esos son temas de discusión con los puristas del deporte y realmente entre mayor sea tu capacidad física y tu desarrollo técnico, vas a poder establecer determinados tipos de parámetros tácticos para poder enfrentar estas pruebas. Te voy a contar de que hay gente que ha hecho marcas mucho más impresionantes en los hits de clasificación que en las finales de los hits, producto del desgaste al que van. Pero, por ejemplo, hay momentos donde tu entrenador tiene que tener un desarrollo táctico contigo y tiene que tener un advenimiento de ciertas cosas y te puede decir, mira, tírate, hace un esfuerzo que te permita llegar o terminar el hit dentro de la marca y después le damos con todo. Entonces, quizás si un hit te pidió 11 segundos para, para un para una persona del tercer mundo, quizás 11 segundos sea la mejor marca de su vida. Entonces va a salir a reventarse como tal. Pero para alguien como Asafa Powell, como Usain Bolt, como Tyson Gay, 11 segundos va a ser quizás una característica su máxima y no va a poder llegar a una intensidad máxima. Entonces van a poder hacerlo y van a poder incluso hacen repeticiones ese tipo de pasos. Al inicio les dije de que a veces las cargas de naturaleza competitiva eran diferentes o eran menores a las de naturaleza de entrenamiento, porque se preparan ese tipo de espacios. O sea, a veces en entrenamiento las personas están intentando, bienvenido, León, las personas hacen marcas en el entrenamiento que son mucho mayores que las que van a hacer en la competencia como tal. Entonces vas a ver gente que se clasifica a Juegos Olímpicos con unas marcas extremadamente altas, pero a la hora de ir a la competencia fundamental ya dentro de la Olimpiada hacen marcas mucho más bajas. Entonces, este tipo de situaciones las vas a ir refiriendo conforme el desarrollo de la técnica y los aspectos tácticos que vos puedas desarrollar en tus atletas, más todo el tema de la condición física que hayas podido cubrir con ellos. Entre mayor sea su capacidad de recuperación, se van a ver más beneficiados y también entre mayor sean sus capacidades de condición física especial o de preparación física especial, ellos van a poder solventar la tarea y recuperarse con una mayor facilidad. Pero como te digo, depende de los atletas y depende de las inversiones que hayan hecho. No es lo mismo correr aquí con Takeshi Fujiwara que ir a correr contra el Guerrero, ¿verdad? O sea, el Guerrero tiene una capacidad de manejo del trabajo al medio fondo muy superior a la de Takeshi. Pero Takeshi para una persona normal es alguien que corre casi como el viento, ¿verdad? Pero para otros niveles quizás no logre dar el ancho a ese nivel de competencia. Y quizás el primer hit lo haga y se puede clasificar, pero quede demasiado cansado para lo siguiente. Ahí hay muchos temas de recuperación, de nutrición, de fisiología del esfuerzo, que realmente tienen que ver. Y ahora hay una especialidad entre los preparadores físicos que son los recuperadores físicos. Los recuperadores físicos son personas que les pagan por recuperar a los atletas y son preparadores físicos de que no solamente implementan la carga, sino que te van diciendo cómo vas a salir de la carga en sí. Te andan cargando frutas, te andan cargando geles, te dan masaje, te ponen el TENS, te cuelgan boca abajo, te hacen acupuntura, te ponen electrochoques, cualquier otra cosa, pero eso es una especialidad de la preparación física que se está llevando a cabo y ha dejado de ser parte de la kinesiología como tal. Camila Aquino, la adaptación crónica es más efectiva cuando se utilizan frecuentemente cargas grandes e importantes que presentan grandes exigencias a los sistemas funcionales del organismo. Sí y no. No siempre porque hay más, sino de que porque han estado cicladas de una manera adecuada, porque no todo es hacia arriba. Mañana que veamos el tema de los principios del entrenamiento, vamos a hablar de cómo hay una ondulación de las cargas, cómo hay progresiones donde sí la carga la tenés que ir llevando hacia arriba, pero también donde hay periodos de meseta donde tenés que estabilizarla.
Entonces, en esas estabilizaciones es que el organismo crece. Y cuando descendes un poquito más la carga es cuando el organismo se recupera y entonces ahí es donde está la verdadera supercompensación. Fíjate de que un profesor que yo tuve de teoría del entrenamiento me dijo un día de que el verdadero problema del entrenador en Latinoamérica es que no conseguimos el descanso como tiene que ir, porque el descanso es más importante que el trabajo como tal. Si alguien no ha comido o no ha dormido, no lo hagas entrenar. ¿Vos ya comiste? No. ¿Y ya dormiste? No, anda a dormirte, pues, pum, ya. Eso le va a ser mucho mejor que vos lo estés forzando a llevarse. Pero que hay entrenadores de que, dale, trabaja, trabaja. El descanso el cansancio es un problema psicológico que se da. Una vez yo tuve un entrenador que me decía de que el cansancio era totalmente fisiológico. Yo estaba compitiendo en un campeonato nacional, había pasado de ser juvenil a mayor y la gente estaba mucho más fuerte. Y entonces yo me acuerdo que como al minuto 5, porque como juveniles trabajábamos entre 3 y 5 minutos, y yo realmente como juvenil resolvía la mayoría de mis problemas en 30 segundos, un minuto, nunca había llegado a los 5 minutos peleando con alguien en condiciones de combate. Y entonces cuando ya no podía ni levantar los brazos y tenía todo lactificado los hombros, el entrenador me grita, ¿qué te pasa? Y yo le tocó responderle desde adentro, el factor psicológico me está matando. Pues sí, porque él decía que el cansancio era psicológico, entonces el factor psicológico me estaba matando. Pero realmente el tema del descanso es lo que vos tenés que llevar. Esto no es el ejército. Esto, si no hay un descanso adecuado y una recuperación adecuada, no vas a ningún lado. No te debe funcionar atleta como tal. Centeno. A ver, también hay estrategias nutricionales específicas para un grupo etario con relación a rendimiento de recuperación. Claro que sí, no es lo mismo darle de comer a un muchacho de 15 años que darle de comer a un hombre de 27 que tiene que cortar peso. Exactamente, la nutrición tiene que ir a la mano del grupo etario. Por eso es que ustedes tienen que aprender a escuchar a los nutriólogos como tal, porque los nutriólogos son aquellas personas que les van a decir qué es lo que debe y qué es lo que no debe de comer el atleta en ciertos momentos. Douglas Bernal, en cuanto a la intensidad, que tan exacto es medirla por la aparición de ácido láctico. El problema es de que ahí puedes medir qué tan lactificado está el atleta, pero no siempre vas a poder medir si tuvo mérito que vos necesitabas el desarrollo de la actividad como tal, porque lo tenés que medir hasta después. Y en todo lo que te dan el resultado, vos ya no pudiste ciclar la carga. Imagínate que se pasó o que no llegó, ahí no puedes saberlo. Y también de que la forma más interesante de medir el lactato es con una biopsia muscular. Y créeme que no va a haber atleta que va a estar permitiendo que te estén sacando pedazos de músculo cada rato. Es dolorosísimo y después recuperarse es un problema y vienen rupturas de fibras y otras cosas. Entonces, eso. Y por la orina no está exacta la medición del lactato. Ahora han sacado un tema de medición del lactato por sangre, pero no vas a estar pinchando al atleta a cada momento. O sea, también, si vos me estás pinchando a cada rato, yo voy a entrenar con vos, así mismo. Entonces, mejor utilicen otros tipos de parámetros y no tengan miedo de ejecutar su criterio profesional sobre lo cual están viendo y sobre los resultados. Y si quieren realmente medir la intensidad, les voy a dar un consejo de entrenador más o menos viejo, pero que bueno, la intensidad real se mide sobre los resultados competitivos, que esa es la realidad pura de lo que vos estás haciendo. Si vos querés saber a qué intensidad estás trabajando para poder llevar a cabo la competencia, ponelo un tope. Y sobre los resultados competitivos, ahí vas a saber si realmente, porque ahí es donde tenés el 100% de la efectividad. Y tenés que ser bien claro para poder observar los videos y para poder tomar algún tipo de observaciones ya mucho más objetivas. Pero ahí es donde sabes todo. Entonces, yo cuando realmente quiero saber cómo está un atleta, lo tiro a hacer un sparring fuerte, lo tiro a hacer una pelea, le busco un tope con alguien y ahí sabemos realmente cómo estamos, pero antes no, es bien difícil. Así es que es una experiencia que te dejo y espero que la puedas administrar. Kevin Ireta, dentro de mi experiencia, en el caso de la preparación física hay mucha interferencia, ya que muchos entrenadores desacreditan el desarrollo de la preparación física, ya que creen que el incidir en el rendimiento, ya que creen que puede incidir en el rendimiento. Es que efectivamente, Kevin, la preparación física incide en el rendimiento, pero no como la forma que vos crees o como ellos creen, sino que la preparación física, entre mayor sea como la preparación física especializada, mayor va a ser el rendimiento atlético. Entonces, es completamente proporcional. Me pasó que aquí en el país muchos entrenadores satanizan los trabajos de fortalecimiento, como por ejemplo el caso de jugar de Onceman, tenía un plan de musculación e hizo que rindiera aún mejor. Exacto, pero ¿qué sucede con esto? El problema es que los entrenadores de fútbol
a ese nivel se han quedado estancados con la idea de que las pesas vuelven lenta a la gente. Y vos tenés que entender algo, sí es cierto que las pesas van a volver lenta a la gente si solo trabajas resistencia a la fuerza y lo que trabajas es un tema de musculación, pero los entrenadores buenos te van a pedir de que no trabajes músculos. Los preparadores físicos a ese nivel no trabajan músculos. Si hacemos un poco de hipertrofia como tal, o dejamos que la hipertrofia venga, pero lo que nos sirve es una hipertrofia más bien fibrilar, sino de que lo que nosotros trabajamos son movimientos. El atleta y el preparador físico de alto nivel, de alta competencia, lo que le interesa es el movimiento como tal, no el músculo. No te importa de que el tipo tenga un gran nivel de musculatura. Si ejecuta el movimiento mucho más rápido, mucho más fuerte, y si es más resistente para poder ejecutarlo, entonces vos no te importa la musculatura como tal. Pero mucha gente que se dedica al bodybuilding y que extrapola los sistemas de bodybuilding hacia el entrenamiento deportivo, han hecho estragos con atletas. Y es cierto, si vos metes a alguien a que se ponga a ganar músculo, se vuelve lento por la ley de Hill. Entre mayor sea el peso que tenés que mover, menos velocidad vas a tener, porque es una situación de inversamente proporcional. Entonces, hay cierta verdad y cierta mentira en eso. Yo te digo, un buen sistema de preparación física para un equipo X no tiene que llevar la musculación como objetivo. La musculación es algo secundario que va a llegar, pero lo que tiene que llegar es a que el movimiento sea más rápido, más fuerte y más resistente. Si vos pudiste cumplir con eso, aunque el tipo no esté cuadrado, eso está funcionando. Kenia dice, eso es cierto, Kevin Herrera, muchos entrenadores mantienen la idea de que no puedes trabajar las ciertas capacidades físicas, aplicar cierto tipo de carga, porque eso no funciona en ellos, pero no saben la forma en que las cargas se pueden trabajar de forma gradual o con el volumen e intensidad. Así es. Fíjate de que yo tuve el problema de que cuando estábamos en primera división con la Universidad de El Salvador, yo recuerdo de que con un entrenador yo le decía, mire, terminamos de entrenar, vamos a la piscina, ¿verdad? Y entonces, no, ¿cómo se van a mojar? Si se mojan se ponen aguados. Y yo, ¿aló? ¿Qué pasó? Vaya, el micrófono, no sé quién se le encendió. Pero bueno, si entrenan se A ponen la aguados. Dalila se le encendió. Ok, bueno, apaguémoslo un momentito. Si entrenan se ponen aguados, yo le decía, profe, ¿cómo fisiológicamente alguien se va a poner aguado? Que la gente no se baña, o cómo piensa que le hacen los de natación. O sea, de que tiene que calentar y se tiene que tirar a la piscina o tienen que calentar a veces en la misma piscina, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son mitos que hay y son constructos. No siempre son falsos. El tema de la resistencia a la fuerza con la musculación y las pesas es un tema que tiene sus verdades, pero también tiene sus mentiras. El problema es que los entrenadores muchas veces se quedan con ciertas cositas que realmente, pues sí, no les han funcionado y no quieren probar alguien que realmente tenga un desarrollo académico con respecto a ello. Yo tuve una discusión con Fernando de León, creo que por aquí anda, hace unos años, donde platicábamos eso y yo le decía a Fernando de que el problema es que los entrenadores han tenido tantos preparadores físicos que han sido bastante, bastante empíricos y poco académicos y poco técnicos que no quieren escuchar a nadie. Y les han dado tanta carreta que cualquier cosa que vos les digas piensan de que va a ser mentira. Y como ellos tienen que cuidar su prestigio, porque ellos normalmente solamente ese es el único espacio que tienen para vivir. Entonces tienen que cuidarlo porque es su dinerito y es de lo único que se pueden ganar la vida, muchos de ellos. Así que también tienes que entenderlo de esa forma. Pero si vos llegas con ellos, les explicas cómo son las cosas y utilizas el principio de la actividad consciente, que mañana lo vamos a ver, que es el primer principio pedagógico del entrenamiento deportivo, que es que si vos le enseñas a alguien cómo funciona algo, las cosas pueden mejorar, todo va a ir sobre ruedas. Kevin Iraeta, exacto, pero muchas veces lo señalan al jugador al llegar a las sesiones de entrenamiento, porque su entreno rendía menos, pero el jugador rendía muchísimo mejor. Pues claro, pero ahí es donde tiene que haber una coordinación entre los dos preparadores físicos. Yo te voy a dar un consejo que es un consejo de alguien viejo en esta onda. Si alguien te pide que hagas una consultoría, porque vos lo que sea una consultoría de preparación física y no tenés espacio de hablar con alguien del cuerpo técnico de ellos, no lo hagas porque entonces te van a echar la culpa a vos de cualquier cosa que pase y le van a echar la culpa a él. Ah, vos, porque aquel entrenador que estás poniendo es porque el que está nunca va a aceptar de que ha fallado. ¿Verdad? Y como vos no tenés control sobre la carga que le están aplicando en el equipo, vos tenés control con lo que hace con él. Así que no hagas consultorías de esa manera, es un consejo muy sano que te puedo dar y así te vas a curar en salud. Dale Lester Guerra, en el caso del cuerpo técnico de un equipo, lo más sano que se puede hacer es cumplir con los roles de
cada uno y al final cumplir con las tareas acordes a la función a desempeñar. O sea, preparador físico. Deben estar configurados en cuanto al modelo de juego y del equipo. Exactamente. Si el preparador físico entiende el modelo de juego que el entrenador principal puede poder llevar y han logrado establecer todos los componentes de la carga como tienen que establecerse, las cosas van a ir mucho más fácil y por lo tanto vamos a poder llevar a cabo la tarea del entrenamiento, que al final lo que nosotros queremos es que el equipo gane, no figurar, sino que lo que nosotros queremos es que la carga de entrenamiento nos pueda llevar a obtener un rédito sobre la base de los logros deportivos de las personas que nosotros estamos entrenando. ¿Alguien quiere participar? Abrimos el micrófono. Si alguien quiere decir algo. Profe, buenas noches. Quizás yo hablar un poco nada más Dígame. con lo que estábamos hablando anteriormente. Sí. No es por crítica ni nada, ¿verdad? Pero creo que nosotros, bueno, acá creo que vemos solo quizás hasta los 30 años, quizás estamos, no sé. Quizás No, nosotros tenemos... Yo pasé hace bastante tiempo por ahí, pero bueno, gracias. Sí. Nosotros quizás tenemos ese deber quizás de romper esa brecha que hablábamos anteriormente del paradigma de que los entrenadores viejitos, por decirlo así con respeto, se quedan con lo que aprendieron hace 1000 años y cuando ya venimos nosotros como jóvenes, por decir algo, a dar ideas, no quieren escucharlo, entenderlo. Entonces yo creo que sí nos toca a nosotros romper ese paradigma, ¿verdad? Claro, ponete a pensar en algo. Cuando ellos aplicaron o relacionaron esto, algo les funcionó, porque si no, se habían dedicado para esto y no siguieran vigentes. Entonces, si algo les funciona, vos lo seguís ejecutando. Así es simple. Entonces, va a ser bien difícil, bien duro, de que alguien, salvo que que lo convenzás o que le logras romper la estructura de pensamiento que él viene llevando, que te pueda poner atención. Y también nosotros a veces fallamos de que no tenemos los argumentos técnicos para poder llevar a cabo eso. Porque ese es un error serio, de que, por ejemplo, si vos le tenés que explicar a un profesor, mire, profe, no haga eso. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo va a traer problemas. Sí, pero ¿por qué? Explícame. Dame un argumento serio. Y no creas que no es el tema que ellos no entienden, es que muchas veces nosotros no lo sabemos explicar. Y nosotros como gremio tenemos que tener un manejo conciso a nivel casi mecanizado de los conceptos del entrenamiento. Por ejemplo, cuando te preguntan, mira, ¿y este puede jugar? Sí puede jugar porque tiene esto, tiene lo otro, el VO2 máximo está en esto, bla, 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 bla. Pero si te preguntan qué es el VO2 máximo, pues te queda, o sea, fallaste, ¿verdad? Pues sí, entonces también eso tiene que ver. La mujer de César no solamente tiene que ser buena, también tiene que parecerlo. Así es que, Chanfo, yo te invito a que pensemos en eso también. Ellos han construido una vida con respecto a eso y por lo tanto algo les ha funcionado. Es obvio de que no van a querer salir de la zona de confort que tienen porque les ha dado resultados hasta el momento. Entonces, vos tenés que darle un planteamiento argumentativo muy sólido para que ellos se escuchen como tal. Y muchas veces no es el hecho de que sea joven, el problema es que uno es joven y es tartamudo y es inseguro y pues sí, entonces si no te demostras, pero yo he llegado donde esto, miren, esto es así porque es así y me ha tocado sentar cuerpos técnicos y decirle, miren, aquí es esto. Una vez tuve la oportunidad de participar con el profesor Ancheta en Firpo y recuerdo que senté, ahí están las fotos en mi Facebook si quieren verlo, yo tengo todo el Firpo sentado, estoy yo con una pizarra y les estoy explicando realmente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona dentro del entrenamiento deportivo, porque creo mucho en el principio de la actividad consciente. Y el profesor Ancheta me dijo, tenés toda la razón. Y los jugadores me dijeron, sí, tenés toda la razón. ¿Cuál fue el problema? El problema fue de que los distraje tanto que nos metieron 5 goles el día sábado, pero esas son otras cosas que hay. Entonces tampoco hay que pasarse de seguros, hay que tener exactamente el momento y tampoco dar tanta carreta. Uno tiene que ir jugando con eso de que va y trae, va y trae. Veamos aquí en las participaciones. ¿Alguien más quiere participar? Fernando, tu participación. Daniel. Bueno, aquí dice, y es que hay que saber también cuál es la carga de trabajo que el deportista tiene en su entrenamiento con el resto del equipo. Si se puede hablar con el entrenador principal, hay que hacerlo. En lo personal estuve trabajando con un voleibolista que tenía que saber cómo dosificar el volumen y la intensidad y la frecuencia semanal, ya que él entrenaba todos los días. Sí, no es difícil.
Yo sí les digo, si logran hablar con el cuerpo técnico y logran establecer planes de conjunto y el cuerpo técnico hace lo que planifica, que son otras cosas, dale, pero si no, no hagas ese tipo de consultorías. Osmar dice, entiende el punto de Kevin, pero recordar que más allá de ganar musculatura, lo que se busca en el caso de los futbolistas, pues es que es realmente importante la funcionalidad del jugador, mejorar sus habilidades, capacidades, y recordar que por ende la mejora de su físico va a venir por consecuencia, pero sin perder el objetivo principal. No mira el caso de jugadores como Ronaldo en el fútbol, Nadal en el tenis, Michael Jordan en el baloncesto, etcétera. Sí, de que tienen preparadores físicos que también están dentro de su esquema de juego, pero también ellos tienen acceso a otro tipo de recursos. Si imagínate que el entrenador está ciclando una carga para las capacidades nutritivas que tiene el atleta y vos estás aplicando otras cargas y digamos de que él hizo cuentas el entrenador de que martes y jueves el atleta va a descansar y se va a entrenar con vos, entonces ya le rompiste el esquema de entrenamiento al entrenador como tal, vale la redundancia, y entonces ya reventaste todo el proceso de entrenamiento y puede que sea bueno, pero no hacerlo más va a ser mejor. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Pues yo lo que quería mencionar es que normalmente, o sea, sí se debe trabajar el entrenamiento de fuerza, porque como sabemos es la capacidad que incide en cómo van a ser el rendimiento en cuanto a las demás capacidades. Porque, por ejemplo, Así es. si observamos a Usain Bolt no es precisamente alguien delgado. O sea, Así es. cada brazo de ese tipo es como dos piernas juntas de cada uno de nosotros. Sí, sí, Y sí. si observamos, o sea, por el tipo de disciplina que él practica, que es de velocidad, es que necesita principalmente esa musculatura. Claro. O sea, el tipo también busca más que todo una hipertrofia sarcomérica, que es la más funcional, que a pesar que no es del mismo tamaño, de la misma forma que la sarcoplásmica, como los fisicoculturistas, Sí, sí. pero normalmente, o sea, la relación de aumento de masa muscular con la fuerza obtenida es mayor con la sarcomérica, pues, según lo que yo he logrado leer. Claro, claro. Con la miofibrillar también se le llama. Y Fíjate que pues lo que quería mencionar, o sea, realizar entrenamientos de fuerza con ejercicios que puedan realizarse transferencia ya al escenario deportivo específico. Porque, por ejemplo, en tenis, un ejercicio que hacen, bueno, que es bastante común, es trabajar con un balón medicinal, realizar rotación de cadera, porque se asemeja con el movimiento natural del golpe de derecha o de revés en el tenis. Eso. sí, y también sucede algo. A veces nos olvidamos de, de los compendios biomecánicos que tenemos con las personas, o sea, de las características biomecánicas que tienen las personas como tal. O sea, mira el tamaño de Usain Bolt. Y mira, y la gente dice, no, pero Usain Bolt pesa como 80 kilos. O sea, pues sí, pesa 80 kilos, pero que alguien de Pero, 1,70 pesa 80 kilos es una cosa, y que Usain Bolt con ese tamaño y ese largo de sus pares biocinemáticos a la hora de ejecutar la zancada pesa 80 kilos es otra cosa. Eso también tiene que ver mucho. Miren, el tema del desarrollo biomecánico en el entrenamiento es un tema que tiene que ser primordial. Y es un tema al cual a veces nosotros no le apostamos porque nosotros lo vemos desde el punto de vista fisiológico, pero olvidamos el desarrollo biomecánico del entrenamiento como tal. Siempre tenemos que llevar a la gente en el aspecto deportivo al desarrollo de hipertrofias miofibrilarias, porque son las que permiten mayor grado de reclutamiento de fibras a la hora de ejecutar movimientos explosivos. Y el 80% de los deportes que tenemos son puro movilidad explosiva a través de la agilidad y la resolución de tareas. Viene aquí, dice Roberto David Portillo, ayuda a fortalecimiento y prevenciones. Claro que sí. Entre más fuerte estés, tu capacidad de lesionarte va a ser mucho menor, salvo en algunos casos que es que te lesiones por estarte fortaleciendo, que eso es más común de lo que la gente piensa. Y muchas veces el proceso de fortalecimiento lesiona más que el proceso de la ejecución de la tarea. Osmar Sánchez, Kevin, recuerda que el tipo de entrenamiento que realizas lo implementas con los jugadores y qué es lo que principalmente mejora. Exacto, vos tenés que ir acorde a los objetivos que tenés. Bueno, son las 9 de la noche con 43 minutos. Espero que les haya gustado la ponencia.
La idea es de que vayamos teniendo ese tipo de intercambios. Me gustó el día de que intercambiáramos un poquito más. El día de mañana no voy a aceptar ya preguntas escritas, sino que voy a esperar que la gente abra sus micrófonos y que haga la pregunta como tal para que podamos irle dando. Y esto es lo más básico del entrenamiento deportivo que podemos ir dando. Ya vimos qué es el entrenamiento, hoy vimos la carga, mañana vamos a ver los principios del entrenamiento, el día lunes vamos a sentarnos con el tema de la fuerza, martes con otras capacidades condicionales, y en las capacidades coordinativas, las habilidades y por último vamos a cerrar con el tema de la evaluación. Muchísimas gracias por estar aquí. Les deseo buenas noches. Espero que se vayan tranquilos para sus cosas. Y los veo el día de mañana. Agradecido con todos. En unos minutos va a estar el video en YouTube. Así es que les deseo lo mejor. Pasen buenas noches y si se quieren quedar platicando, yo me quedo aquí. Adiós.